Tiempos de avivamiento. Le enseñamos a depender de Dios en oración, viviendo en unidad con Él. Con la participación de la pastora Betty Cardoso. Este programa es un aporte de Centro de Oración para las Naciones. Bienvenidos. Aquí en Salmo 29, el versículo 7 dice: voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Es la palabra que trae esa presencia. Es la palabra y nuestra adoración que trae ese fuego del Espíritu Santo. Aún dice voz de Jehová que hace temblar el desierto. Hay personas que tal vez vinieron o han estado como secas, sin experimentar el poder del Señor, o tal vez atravesando un desierto. Pero la palabra dice que la voz de Jehová hace temblar el desierto, hace que nosotros nos llenemos de su presencia. Es la voz del Señor, aquí en el Salmo 29, versículo 7, voz del Señor que derrama llamas de fuego. Así que esta mañana vamos a experimentar llamas de fuego en nuestro interior. Cierra tus ojitos y dile: Señor, esta mañana he venido a escucharte a ti. He venido a oír tu palabra, Señor. He venido a experimentar ese fuego de tu presencia, Señor, y a mantenerlo, como hacían los sacerdotes, Señor, en el tabernáculo. Ellos mantenían presente el fuego. Todo el tiempo estaba el fuego en tu altar. Así esta mañana, Señor, en nuestros corazones vamos a tener ese fuego todo el tiempo. Vamos a perseverar que ese fuego de tu Espíritu se mantenga. En el nombre de Jesús, que tu palabra maravillosa, Señor, nos cambie, nos transforme hoy. Y cada vez que escuchamos esta palabra va a dar fruto abundante en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. ¡Qué bendición! Vamos a tomar asiento. Esta mañana tenemos una palabra y yo quiero que pongas mucha atención. Revelación y manifestación del reino. Son dos cosas que nosotros debemos tenerlas en el corazón. La revelación viene por la palabra, pero esa revelación tiene que manifestarse también en nuestra vida. Así que este es un mensaje que, créanse, me tocó muchísimo en el corazón. Y vamos a comenzar con algo que el Señor hizo cuando Él estuvo aquí. No solamente tomó a los 12 discípulos, sino también a otras personas les envió a predicar la palabra de Dios, pero también les envió a que se manifieste el reino. Y esto es lo que a uno le impacta. Yo quiero que vayamos este momento a Lucas capítulo 10. Versículo 1 dice: después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Él envió 70, fueron de dos en dos y fueron a lugares donde él iba a ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Qué importante que era para el Señor que hayan obreros y que vayan
anunciando el Evangelio. Pero no solamente ellos iban anunciando el Evangelio, sino ellos iban manifestando lo que se anunciaba. Y esto es lo que esta mañana vamos a aprender, que el Señor no quiere solamente revelarnos su palabra, sino Él quiere manifestar lo que Él nos dice. Porque si no hay manifestación de su reino, entonces estamos vanos aquí. Si no hay manifestación de sanidades, de milagros, de provisión en nuestras casas, de bendición en nuestro matrimonio, entonces, ¿qué estamos haciendo? No nos quedemos solo con la revelación, busquemos también la manifestación de Dios. Así que Él les mandó, y vamos a un versículo muy importante, versículo 9. Y les dijo, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Así que esos 70 no tenían que solo decir el reino de los cielos se acercó aquí. Ellos tenían que manifestar que el reino estaba porque había sanidad. Ellos tenían que manifestar que el reino estaba porque tenían autoridad. Y nosotros hemos entrado en el reino de los cielos. Así es que nosotros no solo tenemos que vivir de revelación, de solo la palabra, sino pedirle que se manifieste lo que Él está diciendo. Así que cuando ellos llegaron, y vamos al versículo 17, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino también regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Así es que nuestro nombre está escrito en los cielos, y para Él decía, hay dos cosas importantes. Les doy autoridad contra serpientes y escorpiones. Ninguna fuerza del enemigo les puede tocar. Esto está ahí, autoridad. Le devolvió la autoridad, nos devolvió la autoridad que el diablo nos robó cuando Adán pecó. Porque yo quiero que recuerden el mensaje de la semana pasada, que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Y nuestra similitud con el Señor, a su imagen, es en la parte espiritual, porque Dios es espíritu y Él nos ha dado su espíritu. Pero la parte semejante es que Él nos dio lenguaje, el hablar. El único ser creado con el habla es del hombre. ¿Y para qué dio al hombre la autoridad, la palabra? Para que gobierne sobre la creación, para que gobierne sobre lo creado. Pero nosotros sabemos por la palabra que Adán perdió esa autoridad, que Adán perdió aún todas las bendiciones del huerto del Edén por el pecado. Así es que Adán perdió la autoridad y ya no tenía autoridad. Era el enemigo el que comenzó a molestar la vida de Adán. Aún la tierra, dice, por causa del pecado, comenzó a producir cardos y espinos. Pero cuando el Señor Jesús vino acá, el Señor comenzó a devolverle al hombre lo que el enemigo le había robado. La salvación, la vida en el Espíritu, la autoridad contra el enemigo, la sanidad, la provisión, todo eso es una manifestación del reino de los cielos. Los discípulos, y no solamente Él demostró esto con sus 12 discípulos, aquí dice que mandó 70. Así es que el Señor estaba mostrando que toda persona que se sometía a Él y que le seguía a Él y a su palabra tenía autoridad. Estos volvieron con gozo y dijeron, Señor, mira, esos espíritus se nos sujetan en tu nombre. Y el Señor dice, yo vi a Satanás caer del cielo. ¿Por qué? Porque antes la autoridad la tenía el diablo, pero ahora con el Señor la autoridad vino a nosotros. Nosotros tenemos la autoridad. Nosotros podemos reprenderle al enemigo.
Y luego el Señor les dice, pero no os regocijéis solo de eso, sino regocijaos que ya vuestro nombre está en los cielos. Tú tienes tu nombre escrito en los cielos, tú eres salvo. Tú tienes derecho a la vida eterna. Así es que si pasamos de esta tierra como transeúntes, nosotros tenemos derecho ya a la vida eterna ya en los cielos. ¡Qué bendición más grande! ¿Por qué? Porque los que no conocen a Cristo lo que pueden llegar es a una eternidad sin Dios. Pero los que hemos recibido la vida espiritual de Cristo tenemos derecho a la vida espiritual por toda la eternidad. ¿Cuántos le dicen gracias, Señor? Gracias, Señor. Y aquí está la parte que me tocó tanto que yo creo que esto me hizo meditar muchísimo en lo que el Señor nos ha llamado a hacer a cada uno. Porque todas las veces, miren, cada vez que viene una persona a Cristo, dice la palabra que está predestinado por el Señor, que Dios tiene un propósito para cada uno. Pero muchas veces como que no captamos esto, no captamos y estamos andando pues sin buscar, por ejemplo, servirle al Señor de corazón. No nos damos cuenta de esto. En el versículo 21 dice, y aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu, se alegró, se regocijó y dijo, yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Y cuando yo leí esta parte, vino a mi corazón, yo he leído muchas veces, pero el Señor siempre nos revela algo que quiere hablar a su pueblo. Y cuando me tocó el corazón, porque Él dice que Él ha revelado estas cosas de las manifestaciones del reino, no a todos, escondido de los sabios y entendidos, pero ha revelado a los que tienen corazón como de niños. Aquellos que tienen un corazón sencillo, aquellos que le creen al Señor y a su palabra, aquellos que tiemblan ante la palabra del Señor, aquellos que tienen reverencia a la palabra, aquellos que dicen, esta es la verdad para mi vida y lo ponen en práctica. Esos son los niños, porque los niños nunca están preocupados, ¿qué será que me va a dar de comer hoy mi papá? ¿Qué será? ¿Habrá dinero para que tengamos alimento? Los niños siempre están confiados. Y eso es lo que el Señor dijo, aquellos que tienen confianza, aquellos que tienen un corazón sencillo, a ellos se les reveló no solamente la palabra, sino las manifestaciones del reino. O sea que estos 70 que fueron con un corazón sencillo, un corazón dispuesto a ver manifestación del reino. Y esto es lo que el Señor quiere de nosotros. No quiere que solo oigas la palabra y luego tal vez mañana ni siquiera sabes qué palabra te dio el Señor. No, Él quiere que se manifieste en tu vida lo sobrenatural, que te quede grabado que tienes un Dios que sana, que tienes un Dios que se manifiesta de una manera grande y poderosa en tu vida. Gracias, Señor. Y esta semana que pasó, me tocó ir con exámenes nuevos donde el médico. Mandó a hacer exámenes para ver cómo estaba el riñón, cómo estaba todo perfecto. Él estaba admirado, dice, es como que usted no hubiera tenido ni señales de enfermedad. No ha quedado nada. ¿Y es por qué? Porque esa es una manifestación de que hemos entrado en el reino. Que Él puede sanarte a ti, aunque el médico diga que es imposible, porque es tremendo. Y Él decía, yo quiero que escuchen esto, que la creatinina había subido 4 puntos. Eso quiere decir que mi riñón necesitaba ayuda.
para poder funcionar. Eso quiere decir que yo tenía que estar en diálisis para que mi riñón pueda limpiar la sangre. Pero ahora ha bajado a 0.8, 0.87, no 1, 0.87. Y él decía, créame, Beticita, me dice, que yo estaba dispuesto ya a ponerle a usted en diálisis, porque estaba tremendo ese puntaje de la creatinina en su riñón. Entonces, ¿cómo no agradecerle al Señor de que no solamente Él te está hablando una palabra o te está revelando algo, Él te está manifestando lo que Él dice? Una manifestación, un milagro. Eso es lo que nosotros debemos anhelar. Eso es lo que el Señor quiere. Anhela que sea un milagro en tu vida. Entonces, los corazones como de niños. Bueno, tal vez estás pasando una situación en las finanzas, pero si tu corazón se vuelve como de un niño, tú vas a decir, mi padre nunca me va a dejar sin tener que comer. Mi padre volverá el negocio a ser bendecido. Y la palabra que el Señor me dio para la iglesia es que esta iglesia ha entrado en un tiempo de bendición. Es un tiempo de bendición que ha entrado a la iglesia. Y yo te digo algo, nunca yo podría tomar en mi boca la palabra si no me hubiera sido dada. Pero el Espíritu del Señor me habló al corazón y me dijo, esta iglesia ha entrado en un tiempo de bendición, de revelación y de manifestación. ¿Estás dispuesto tú a recibir la manifestación de Dios? Comienza a tener un corazón sencillo. Entonces, a veces nosotros, los sabios y entendidos, con nuestro propio razonamiento, quitamos que se manifieste la palabra. Solo queremos que haya palabra, pero no manifestación. ¿Me estás escuchando? Que no. Y el sabio y entendido siempre va a razonar, pero el que es como niño siempre va a creer. Y la persona que cree siempre va a ser bendecida, siempre va a estar bajo la bendición de Dios. Ahora mira lo que dice el Señor, porque todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Así es que el Señor se revela solo a algunos, pero aquellos que son como niños y se manifiesta en lo sobrenatural del reino. Ahora, vamos a ir a Santiago capítulo 3. Vamos a ver cómo es la sabiduría. Una de las cosas que yo más le pido al Señor siempre, que me dé sabiduría. Todo el tiempo estoy pidiéndole sabiduría. ¿Sabes qué? La sabiduría de Dios, pero para poder tratar. Uno no puede tratar con corazones, no puede tratar con las almas, con las personas. Yo creo que todo trabajo debe ser más sencillo. Por ejemplo, el de confeccionar ropa, tú puedes confeccionar ropa, pero el tratar con las personas, uno necesita la revelación de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque solo Dios sabe lo que necesita la persona. Santiago capítulo 3, versículo 13. Miren quiénes son los sabios, pero está hablando de la sabiduría de Dios. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Lo que dice la palabra es que una persona sabia manifiesta lo que hace en humildad o en mansedumbre. Cuando la persona es humilde, la persona humilde es la que depende absolutamente de Dios. No podemos decir que el que está mal vestido es humilde, porque puede tener un corazón súper orgulloso.
Pero la palabra dice que la persona humilde es la que depende absolutamente de Dios. Y la persona sabia en Cristo es la que manifiesta sus obras en humildad. Humildad. Yo recuerdo, y tú has leído, que Moisés era el hombre más manso sobre la tierra, dice la Biblia. Que todas las manifestaciones que sucedieron cuando él daba palabra, cuando dio las 10 plagas de Egipto contra Egipto, todas se manifestaron porque iba Moisés a hablar la revelación que Dios le daba, pero esa palabra estaba cargada también de manifestación. Y este hombre dependía absolutamente de Dios. Y por eso era conocido como el hombre más manso sobre la tierra. Es que Dios no va a dar su gloria a nadie. Lo que Él busca es personas mansas y humildes de corazón. Y a ellas va a manifestar muchas cosas, porque sabe que esas personas no van a tomar esa revelación o esa sabiduría para jactarse, para enorgullecerse, o sea, sentir orgullo de eso. Entonces lo que busca el Señor primero es corazón como de niños, después personas humildes y mansas. Pero hay una cosa que el enemigo hace, y el enemigo hace algo para mantener al pueblo en término medio, no en sabiduría, término medio. Y en el reino de los cielos no existe, no funciona el término medio. Miren lo que dice en el siguiente versículo, versículo 14. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón. ¿Qué es la palabra contención? Contienda, pelea. Pero si en vuestro corazón hay celos. Y a veces hay una cosa que a veces celamos a alguien que está siendo bendecido y no nos damos cuenta que nosotros también podemos tener esas bendiciones. Hay celo. Sí, a veces el diablo busca la manera de hacer que tú tengas celo. Y luego también gente contenciosa, gente peleona. Dice que en la pelea no se obra la justicia de Dios, no obra la justicia de Dios. Y dice aquí, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Es que el Señor no nos llamó para ser santitos aquí cuando llegamos aquí a la iglesia. Él nos llamó para que mantengamos la santidad en nuestras casas, en nuestros trabajos. Él nos llamó para eso. Pero ¿qué es lo que sucede? A veces nuestra apariencia delante de la gente parece tan bondadosa, tan bueno, o tan bondadosa y tan buena, pero pelea en la casa, tiene contención, tiene celos, tiene contienda. Y esa sabiduría es, como dice, terrenal, diabólica, porque viene del diablo. Y te roba que el reino se manifieste en tu vida. ¿Por qué te digo esto? Porque muchas veces los papás tienen los hijos que están andando tal vez en desorden, tal vez en rebeldía. Y el papá, en lugar de orar, comienza a hablar mal del hijo. Comienza a tratarle duro. Comienza a maldecirle con su boca. Entonces, ¿cómo se va a manifestar el reino de Dios? La palabra dice que la lengua, y vamos a ver un poquito más atrás, fue dada al hombre. Vamos al versículo 7. Dice, porque toda naturaleza de animales y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Yo quiero que recuerden que el Señor, la primera bendición que dio cuando creó al hombre fue que el hombre tenía que dominar la tierra y sojuzgarla.
y multiplicarse. O sea, usar la autoridad por su boca, con su boca. Pero lo que dice aquí la palabra es que sí podemos domar, sí, con nuestra boca. Adiestrar a un animal con nuestra boca. Y el versículo 8 dice, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Ahora, aquí viene el asunto. Nuestra forma de hablar antes de venir a Cristo era terrible. Yo quiero que recuerden algunos que hablaban hasta malas palabras. Pero esa es la obra del Espíritu Santo que viene a tu corazón y te va quitando esa forma de hablar. Ahora ya no dices malas palabras, pero sí puedes hablar mal de alguien, de tus hijos, de tu esposa, de tu esposo. Mira lo que dice aquí. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Y no puede ser. Nosotros queremos una manifestación del reino, no queremos solo escuchar la palabra, la revelación de Dios. Yo quiero la manifestación de Dios, pero si yo misma hablo sobre mí una enfermedad como algo mortal, eso va a pasar. Si yo digo, ay, sí, pobre de mí, estoy tan enfermo. Y yo te digo una cosa, que eso se escucha. Uno se acerca, una persona se acerca, dice, deme un consejo, estoy mal. ¿Qué está hablando? Maldición. Estoy con mis piernas, o estoy con mis rodillas, o estoy con mi espalda. ¿Y qué tal? Nosotros estamos hablando mal. Estamos perdiendo que se manifieste el reino, porque estamos usando la boca al revés de lo que el Señor quiere, que usemos la boca. Entonces, a veces estamos hablando, pobre de mí, que alguien me socorra, que no tengo que comer en mi casa, que no tengo alimento. ¿Acaso Dios ha perdido el poder? No, Él sigue siendo poderoso, somos nosotros. ¿Acaso Él no da de comer a las aves del cielo? El Señor lo dijo, que el Señor estaba ahí dando de comer a toda la creación, sustentando toda la creación con su palabra poderosa. Pero ¿por qué no sustenta a todos? Porque los todos o los algunos hablan mal. Ay, cómo está de enfermo mi hijo. ¿Cómo está? Entonces, la palabra dice que no podemos con nuestra boca bendecir. Dios mío, gracias. Le escuchaba a la hermana la alabanza que decía, qué lindo que es decir aleluya, qué hermoso es alabarle al Señor. Pero si vamos a la casa y vemos algo negativo, enseguida la maldición viene a nuestra boca. Y no solo a nuestra boca, sino que impedimos que se manifieste el reino de los cielos. Hermanos, escucha. El pobre de mí se acabó, porque hay alguien poderoso que está en tu interior, que es el Señor, y que a Él tenemos que darle el control de todas las cosas que nos pasan, a Él. Si juntamente con Cristo hemos sido resucitados y estamos sentados en lugares celestiales con Él descansando, eso significa que el que ahora tomó el control es Dios. Pero el Señor Jesús quiere hablar lo que hablaba aquí, bendiciendo a la gente. Él quiere hablar lo que le dijo a aquel leproso que le dijo, Señor, si quieres puedes sanarme. El Señor le dijo, sí quiero. Todo lo que Él habló y todo lo que Él habla aquí en la palabra, Él quiere que usemos nosotros para bien nuestro. Pero nosotros a veces usamos la boca para el mal. Ahora miren lo que dice el versículo 10. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no puede ser así. Esto no puede ser así. Por favor,
El Señor está hablando de que si esta iglesia ha entrado en un tiempo de bendición, la iglesia tiene que ser santificada también en su forma de hablar. Porque ¿de qué sirve que aquí te muestres tan cariñoso, tan precioso, dando hasta consejos, pero en la casa vas y esa sabiduría que es del diablo te sale? Ahora, miren lo que pasa con el Espíritu de Dios. Santiago 4, versículo 5. Hay gente que dice, no, bueno, yo la doctrina del Espíritu Santo no la conozco mucho, pero yo creo que deberíamos conocerla mucho más, porque la iglesia se inició cuando Él descendió. Cuando descendió el Espíritu Santo el día de Pentecostés, comenzó la iglesia con Él. Y si leemos el libro de Hechos, todo lo que el Espíritu mandaba y hacía, era Él el que dirigía la iglesia. Él el que le mandó al apóstol Pablo como misionero al Asia. Él era el que escogía a sus discípulos. Él era, bueno, entonces, miren lo que sucede ahora. ¿Qué pasa cuando estamos así? ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. ¿Sabes que el Espíritu Santo nos anhela celosamente? Porque cada vez que hablamos de una maldición, creo que el Señor dice, qué pena. No se puede manifestar lo bueno porque está hablando algo que no es del cielo, es del infierno. Qué pena. Y yo quiero decirte, lo más valioso que el Señor nos ha dado es el llamado. Me llamaste para predicar la palabra, Señor, pero si tú no estás, si tú no predicas, yo no puedo. Yo dependo de ti. Y yo lo que quiero es una consagración de todo corazón, no a medias, porque tú no puedes obrar en lo que es a medias, en la excelencia. Sí. Entonces, yo quiero decirles así. Yo tengo un grupo de mujeres que están atrás. Ellas hacen una obra de recibir a los hermanos, pero yo quiero decirte a cada mujer que está ahí, eso que te dio el Señor es lo más valioso que tienes. Más que tu trabajo, más que cualquier cosa. Así es que debes cuidarlo y decirle al Señor, Señor, voy a ser la mujer o el hombre más atento, más puntual, porque tú me escogiste para esto. Estoy poniendo un ejemplo igual acá. Igual a todos los que tienen un llamado. Tú me llamaste. Entonces el Espíritu Santo nos anhela celosamente. ¿Por qué? ¿Para qué? Mira lo que dice. Pero Él da mayor gracia. Él está para favorecer. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces el Espíritu nos anhela celosamente, esperando que haya sencillez de corazón, que haya corazones como de niños para Él manifestar su gracia, sus grandes cosas, sus grandes obras. Pero Él resiste al orgulloso. Y hay gente orgullosa. Y hay gente orgullosa que cuando va a servir dice, no, yo este día no voy, no vengo, no hago. ¿Y dónde está tu servicio al Rey? A veces miramos al hombre y no nos damos cuenta que una iglesia no es mantenida por el hombre, es mantenida por el Espíritu de Dios. Y dice la palabra, entonces, que el Espíritu quiere darte mayor favor de Dios, Padre, mayor gracia. Recuerda que por gracias tenemos la salvación y por gracias somos salvos, por gracias somos sanos, por gracias tenemos la provisión. Es un favor gratuito que Dios nos da, pero Dios espera corazones humildes para dar mayor gracia. Y resiste al orgulloso. Por eso tú has de ver que una persona orgullosa siempre está cayendo. Pierde el trabajo. Me pasa una cosa, me pasa otra. ¿Por qué? Porque es altivo. Y Dios no quiere gente altivo en su reino.
Y el Espíritu del Señor nos anhela para cambiarnos. Y dice la palabra, someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Estas personas de doble ánimo tienen que purificar el corazón. Aquí estoy bien, aquí me doy a conocer como una persona que lee la Biblia, que hace esto, que buen marido, que buena esposa, que esto. Pero llego a la casa y hago todo lo contrario. Entonces el Señor dice claramente, acercaos a Dios, resistid al diablo y el diablo huirá. El diablo tendrá que irse porque tú tienes la autoridad que el Señor te ha dado. Tienes autoridad para echarle fuera en el nombre de Jesucristo. Y vamos a leer lo que dice la palabra en Gálatas 5. Vamos a los últimos versículos. Pon toda la atención en esta palabra. Dice la palabra, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queráis. Mejor busca más al Espíritu de Dios. Busca más, dile, dame sabiduría, revélame cómo tengo que andar, revélame cómo tengo que hacer las cosas, porque el Espíritu está dispuesto. Dice que nos anhela celosamente la conversión de una persona, de un cristiano. No es solamente que vino y hizo la confesión de fe aquí. Conversión significa cambio total, cambio radical, santidad, eso significa conversión. Porque si aquí estás haciendo, tú estás llevando una doble vida. Y Dios no quiere purificar vuestros corazones, los de doble ánimo. Allá en la casa, tu esposa o tu esposo sabe todo cómo eres. Entonces, chusa, el Señor también, porque Él lo escucha y ve todo lo que hacemos. Ay, creo que el Señor nos está diciendo que Él no quiere nada a medias. Él quiere todo o nada. ¿Me escuchaste? Aquí, en tu casa, en el trabajo, la persona que a veces le vemos aquí una linda persona, sonreidita, todo lo demás, que parece buen esposo, buen trabajador, todo, pero cuando sale, el Señor no quiere eso. Acabamos de escuchar que esa sabiduría viene del enemigo. Y por lo tanto, si el Espíritu nos está anhelando, es para un cambio, es para que nosotros tengamos una verdadera conversión, una verdadera santidad. Ahora, y en esa verdadera santidad y conversión se va a manifestar totalmente el Señor. Y volviendo a la sabiduría, Santiago 3:17 dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto, aquí está, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Lo que está mostrando la palabra, que cuando tú eres una persona sabia, en todo lugar donde estás y demuestras esa sabiduría que es amable, pacífica, entonces todo lo que siembres va a suceder en bendición sobre tu vida. Nunca más vuelvas a decir pobre de mí. Escucha, mi Dios te hizo templo
Y tú no puedes decir, pobre de mí, porque eres templo del Espíritu Santo, templo del Señor. Yo quiero que cierres tus ojos este momento. Cerrados tus ojos, escucha, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, pura, la palabra de Dios. Después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Sentado, cerrados tus ojitos, yo quiero que comiences este momento a decirle, Señor, si me he dejado engañar por el diablo y he vivido en contiendas, en discusiones, en peleas, en celos, yo te pido que me perdones. Si mi vida no ha sido en santidad ni mis palabras, perdóname, Señor. Dile, perdóname. Yo sé que tú estás aquí para perdonarnos. Cuando en nuestro corazón hay un verdadero arrepentimiento. Limpia mi corazón. Límpiame, Señor. Y Señor, yo me arrepiento de haber hablado negativamente. Yo me arrepiento de haber dicho que no tengo que comer cuando tú eres mi proveedor. Yo me arrepiento de haber dicho que todo sale mal cuando tú eres el que hace el bien para mi vida. Espíritu Santo, la palabra dice que tú me anhelas celosamente. Tú quieres que yo viva en manifestación de tu reino. Así que esta mañana, Señor, sé que la provisión tuya vuelve a mi casa, porque me he arrepentido de todo lo que he dicho y de todo lo que he hablado. Y Señor, mi Dios, bendigo a mi familia. Comience a bendecir a su familia. Comience a bendecir. Recuerde que la bendición desciende de Dios y va por nuestra boca, por nuestro corazón. Sinceramente tiene que hablar la bendición. Va por nuestro corazón y va por nuestra boca hacia la persona que tú estás bendiciendo. Y bendigo mi casa. Y bendigo, Señor, el llamado que me has dado. Hoy, Señor, sé que a quien sirvo debo darle la excelencia. Y Señor, mi Dios, si he juzgado tu palabra como los sabios o los entendidos que dice tu palabra, perdóname por juzgar palabras que vienen de lo alto. Perdona y limpia mi corazón, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Y hoy me vuelvo a ti de todo corazón. Y vamos a hacer eso. Vamos a dar un paso de venir al altar y le vamos a decir, heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. El Señor dice en su palabra, resistid al diablo y él huirá.
Ya sabes la manera que el diablo tiene una forma de robarnos la santidad. Verás, si te arrepientes de verdad, el arrepentimiento verdadero es el que ya no vuelve a caer en lo mismo. Ese es el arrepentimiento verdadero, el que dice, no, ya, no más de esto. No más de estas quejas. No más de estas murmuraciones. No más, pobre de mí. Si tú estás en mi corazón, Señor, y tú eres el Dios Todopoderoso, e hiciste templo en mi corazón, tu templo, pues aquí estoy, Señor. Y ahora te pido que avives el fuego que tú has puesto en mí. Quiero ser como esos sacerdotes que mantenían el fuego encendido del altar todo el tiempo. Quiero ser una persona que hable tu palabra, hable bendición, habla bendición. Limpia, Señor, mi boca de toda palabra vana que salió de mí, palabra ociosa, palabra que el enemigo ha estado usando para que no se manifieste el reino, para que no haya esa manifestación, los milagros, las sanidades, la provisión. Señor, esta mañana yo reconozco que tu verdad me ha liberado, que tú me has hablado para que yo sea la iglesia bendecida que tú dijiste que es. Tiempos de avivamiento. Le enseñamos a depender de Dios en oración, viviendo en unidad con Él. Esperamos que este tiempo haya sido de profunda bendición para tu vida. Estuvo con ustedes la pastora Betty Cardoso. Este programa es un aporte de Centro de Oración para las Naciones. Nuestra dirección es Avenida 10 de Agosto 303 y Ricardo Muñoz Dávila. Para mayor información, comunícate a nuestro teléfono 2814-459. Nos puedes encontrar en Facebook como Centro de Oración. Conéctate a través de nuestro correo electrónico centrodeoracion@hotmail.es. Te invitamos a nuestras reuniones. Miércoles, 19:30, culto de sanidad, milagros y ministración de la palabra. Sábados, 15:30, reunión de jóvenes. Domingos, 8:30 y 11 a.m., cultos de celebración, ministración de la palabra, sanidad y milagros. Te esperamos.